Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos acompaña Miguel García para la charla de esta noche. Así que vamos a iniciar, como siempre, con la biografía. Miguel Ángel García González nació en San Juan, pero su ascendencia se encuentra entre los municipios de Florida y Vega Baja. Recibió parte de su enseñanza en el sistema de educación pública de Estados Unidos, en Puerto Rico, y completó su escuela superior en Bonneville School en Coupey. Obtuvo su bachillerato en artes con concentración en Historia de las Américas y su maestría en artes en Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Junto al doctor Humberto García Muñiz, es coautor del artículo Cuba y Estados Unidos, Caminos para una relación de seguridad estable, publicado en la revista académica Caribbean Studies. Como parte de su investigación para el grado de maestría en artes, produjo la tesis Mujer y Deporte en Puerto Rico, un análisis desde la perspectiva de género en el atletismo universitario femenino 1972 al 76. Actualmente se desempeña como guía turístico certificado, desarrolla una empresa con la ayuda del Centro de Apoyo a la Innovación y Comercialización de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras y continúa investigando sobre el rol de las mujeres en el deporte de Puerto Rico. Con ustedes, Miguel García. Bienvenido, Miguel, y que disfruten la charla. Hola, saludos, buenas noches a todos, todas y todos los que nos están participando de esta conferencia virtual. Primero quiero darle las gracias a Hilda Rodríguez. Gracias, Hilda, la directora de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, por la oportunidad de presentar el tema que investigué para mi tesis de maestría, y también por la oportunidad de trabajar como guía en la Casa Museo. Quiero también agradecer y enviarle un saludo a mis compañeras y compañeros Emma, Zaira, Luis, Pedro, Mariam, por recibirme en la Casa Museo y por su trabajo en la Fundación. También es importante reconocer la aportación de la Asociación de Historia del Viejo San Juan en hacer esta charla posible. Y pues también quiero agradecer al público en general por interesarse en el tema y pues sintonizar el Zoom o el Facebook Live de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Como bien dice Hilda, trabajé el tema de las mujeres deportistas para la investigación de la tesis de maestría, pero yo me enfoqué en la tesis en el atletismo, me enfoqué específicamente en el atletismo, debido a que el evento de las justas interuniversitarias, pues son el evento deportivo prácticamente más grande de Puerto Rico. Tenemos centroamericanos, tenemos clásicos mundiales de béisbol, tenemos clasificatorios para mundiales de distintas disciplinas, pero el evento deportivo más grande de Puerto Rico que va a ser este fin de semana son las justas interuniversitarias. Participan miles de personas y cientos de atletas, ¿no? De sobre 20 instituciones hoy día. Este estudio observa los primeros 5 años, 1969 a 74. 1969 marca el año que las estudiantes atletas de las distintas instituciones universitarias en Puerto Rico empiezan a participar oficialmente en de los torneos que organiza la Liga Atlética Interuniversitaria, para pues analizar la participación y los efectos del título 9 en el deporte universitario. Para esta investigación, los documentos más importantes fueron los informes anuales de la Liga Atlética Interuniversitaria, que se produjeron por sobre 20 años, y en gran parte se debe a Luis Zambolín, que fue el de la iniciativa. Estas fuentes yo las podía acceder a través del archivo de la Universidad de Puerto Rico. Allí estaban prácticamente todos los informes anuales. Y además en la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras,
lo que antes le llamaban la colección puertorriqueña. También pues logré compilar artículos de periódicos que fueron mis otras fuentes primarias más importantes. Utilicé artículos del Mundo, periódico El Mundo, Claridad y de San Juan Star. Como les decía, en 1969 la Liga Atlética Intercolegial estrenó el deporte femenino en el calendario deportivo con un torneo de voleibol que incluyó 4 deportes. Les menciono Liga Atlética Intercolegial porque no es hasta 1972 que la Liga Atlética Interuniversitaria pues, cambia su nombre de Liga Atlética Intercolegial a Liga Atlética Interuniversitaria. Las estudiantes atletas del Colegio de Mayagüez, la Pontificia Universidad Católica de Ponce, la de Puerto Rico, la Universidad Interamericana de San Germán y la UPR en Río Piedras rompieron el hielo disputando el primer torneo oficial y coronando a las jerezanas UPR como campeonas. La investigación muestra un panorama en que se propicia el desarrollo del deporte femenino, pero no se cumple con el título 9. Este estudio desea exponer el discrimen que enfrenta el deporte femenino y presentar una contrapropuesta, la acción de narrar el rol de las mujeres deportistas para enriquecer el cúmulo de investigaciones que componen la historia del deporte en Puerto Rico. Por medio de los periódicos locales, los informes anuales y la historia oral, tenemos poderosos recursos para ampliar la historia del deporte en Puerto Rico y el protagonismo de las mujeres en el deporte puertorriqueño. Como bien pueden ver, pues durante 69-74 fue que se desarrolló con el voleibol en adelante los demás deportes y por eso pues me enfoco en esos primeros 5 años y hablo sobre pues, las oportunidades que tuvieron, las limitaciones que tuvieron y finalizo, ¿no? Discutiendo entonces qué archivos, qué documentos, qué posibilidades a la hora de investigar existen para pues poder seguir desarrollando la historia de las mujeres en el deporte puertorriqueño, en este caso pues visto específicamente desde el deporte universitario. En Puerto Rico ha sido poca la producción literaria alrededor del deporte. Ya mismo vamos para ese slide, Hilda, pero gracias, lo podemos dejar ahí. Como les decía, en Puerto Rico ha sido poca la producción literaria alrededor del deporte. Como correctamente indica Walter R. Bonilla Carlos en su ensayo La práctica de los deportes en Puerto Rico. Los deportes han sido, a través del tiempo, uno de los tópicos más relegados de nuestra historiografía puertorriqueña. Aquí yo quiero hacer hincapié porque cuando uno va a estudiar el deporte en Puerto Rico, pues la realidad es que a nivel de la prensa escrita y prensa digital hoy día, pues hay muchísimas fuentes porque de la prensa pues, se cubre el deporte. Sin embargo, cuando vamos a textos, sean desde la historia, desde la educación deportiva, desde la psicología deportiva o alguna otra disciplina o espacios profesionales, pues la realidad es que la producción sobre el deporte en Puerto Rico pues es limitada. Y si entonces le añadimos el factor de cómo entonces está reseñada la mujer atleta o en este caso la mujer deportista, pues es aún menos, ¿no? La información, las narrativas que hay disponibles. Yo utilizo las palabras mujeres deportistas porque no me limito a las estudiantes atletas, sino que con el concepto o las palabras mujeres deportistas, yo trato de agrupar o agrupo a todas las mujeres que participan de alguna forma en el esquema, ¿no? En la organización del deporte. Así que cuando hablamos de mujeres deportistas, pues no tan solo estamos hablando de las estudiantes atletas, sino que estamos hablando también de las administradoras, que en el caso del deporte universitario pues vendrían siendo las que en algún momento llegaron a la Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria, las entrenadoras y otras gestoras dentro del deporte. La problemática del deporte como tema poco estudiado en la historiografía de Puerto Rico es una limitación
que reconocen las investigadoras Denia L. Elizardi, Frances Concepción, Aurea Echevarría, María del R. Medina Díaz, Félix Rey Huertas González. Todos estos son autores, autoras que pues han abordado el tema del deporte en Puerto Rico. La mayoría de las narrativas deportivas provienen del periodismo deportivo, como les mencioné. Algunos de los periodistas que han asumido esta monumental tarea, se me quedan muchísimos, ¿no? Pero menciono algunos, son Rafael Ponflores, Miguel Rivera, Justo Barea, Herminio Valentín, Luis Romero Cuevas, Rey Garriga, Raymond Pérez, Ana María Cabañas, Helio Castro, Sacha Costa y Rafael Díaz Torres. Aquí hay tanto de la década de los 70, pues, hasta el presente. De igual manera, haciendo el ejercicio de revisar la historiografía de la mujer en Puerto Rico, encontramos que la mujer y el deporte en Puerto Rico es un tema parcamente discutido en la disciplina de la historia. Esto no significa que no existan escritos e investigaciones que narren los logros, anécdotas y sorpresas de las mujeres en el deporte. Por un lado, desde la historia, mujeres como Yamila Cisa Vargas, Frances Concepción y Aurea Echevarría y Delia N. Elizardi se han encargado de no dejar en blanco el capítulo sobre la mujer y el deporte. Por otro lado, desde las trincheras de la psicología y la pedagogía, María del R. Medina, César Medina Díaz y Fernando Aybar Soltero son algunos que han aportado al estudio de las mujeres deportistas. También hay que destacar el libro de Vilma E. Bujosa Rosario, El Comité Olímpico de Puerto Rico, la lucha de la soberanía deportiva bajo la subordinación política de los Estados Unidos, 1948-1982, que aunque no está enfocado en el tema de las mujeres deportistas, es una de las pocas publicaciones, unos pocos libros sobre el deporte que hay en Puerto Rico, publicado en Puerto Rico, que es escrito desde la perspectiva de una mujer. Al realizar un estudio más profundo de las fuentes disponibles sobre el deporte en Puerto Rico, es evidente que los enfoques teóricos y metodológicos giran en torno a temas de identidad deportiva. Este es uno de los temas de los que más se ha escrito sobre el deporte en Puerto Rico, la identidad deportiva, la soberanía deportiva de Puerto Rico, asuntos políticos relacionados con la ciudadanía deportiva y las relaciones internacionales en el deporte, y a destacar figuras heroicas en la historia del deporte. Otras publicaciones cuentan con una narrativa tradicional fungiendo como guías para la actividad física, trasfondos históricos sobre deportes particulares o trabajos extensos y minuciosos a modo de enciclopedias deportivas. No obstante, uno de los temas principales en este estudio es la marginación de las mujeres deportistas de las narrativas sobre el deporte y la cobertura mediática deportiva. Las publicaciones deportivas en el país se han encargado de reseñar la participación del hombre atleta, pero han relegado narrar las actuaciones de las mujeres deportistas. Evaluar la literatura disponible sobre el deporte y la participación de atletas y mujeres deportistas nos acerca a este problema de la desigualdad por género en el deporte. La muestra por género en el deporte, sí. El enfoque teórico desde los estudios de género y la hegemonía masculina en el deporte que desarrollan autores como Joan Scott, Jennifer Hargrave, Michael Messner y la puertorriqueña Delia N. Elizalde Ortiz permiten señalar cómo los roles asignados a hombres y mujeres crean relaciones de desigualdad en la organización deportiva y limitan las oportunidades para las mujeres deportistas. La muestra de la literatura sobre el deporte en Puerto Rico presenta tres problemas principales para la formulación de una narrativa deportiva que reconozca la participación de la mujer en el deporte. En primer lugar, el poco reconocimiento a las atletas y sus actuaciones en el deporte. En segundo lugar, la omisión de la mujer en el deporte en Puerto Rico al no documentar y narrar la agencia histórica de esta participación. En tercer lugar, que las prácticas deportivas, las instituciones atléticas y la historia del deporte están dirigidas por hombres. Cabe destacar un detalle positivo,
que, aunque en capacidad limitada, existen fuentes que exponen una narrativa desde la perspectiva de la mujer. Para principios del siglo XX, ya en Puerto Rico se practicaban varios deportes organizados. Ya mismo voy con la foto. Había competencias entre equipos e instituciones educativas y se empezaron a crear las primeras ligas deportivas para regir el deporte. Durante todo este proceso de desarrollo del deporte en el archipiélago, hubo instancias para que las mujeres practicaran ciertos deportes. Algunas de estas oportunidades fueron equipos de baloncesto y voleibol como parte del programa de educación física de la escuela normal, equipos de voleibol que se organizaron y que no perduraron en la década de los 1910, y la organización del baloncesto femenino bajo la Federación Deportiva del Norte en 1939, pues que tampoco perduró a largo plazo. También es pertinente reconocer la participación de mujeres atletas representando a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde 1938 en Ciudad Panamá, Panamá. Ok, miren, aquí en esta imagen, bueno, en esta slide vemos dos imágenes. En una tenemos a tres atletas en un podio. La que está en el medio, que obtuvo el primer lugar, pues es Rebecca Colbert. Eso fue en febrero del 38, que Rebecca Colbert pues obtuvo el oro en lanzamiento de disco y de jabalina. Y pues también tenemos en la otra imagen que sale la nadadora Anita Lalán, que pues en los Juegos Centroamericanos de 1966 pues obtuvo 10 medallas, pues obviamente pues fue la atleta que más medallas obtuvo en los Juegos Centroamericanos de 1966, que fueron los 10º Juegos Centroamericanos y los primeros que se celebraron en Puerto Rico. Lo que estoy tratando de reseñar o lo que quiero presentar con este slide es pues de cierta forma, ¿no? Presentar y destacar, ¿no? lo que existía o parte de las gestas, ¿no? Más destacadas de algunas atletas previo al periodo de 1969. Uno de los aspectos más interesantes de esta gesta de Rebecca Colbert es que Rebecca pues fue a esos Juegos Centroamericanos como parte del equipo de voleibol femenino, porque en esos Juegos Panamericanos la representación femenina que tuvo Puerto Rico pues fue un equipo de voleibol femenino que llegó a la final y obtuvo el subcampeonato, y Rebecca Colbert era parte de ese equipo. Interesantemente, Eugenio Guerra, que era el dirigente del equipo de atletismo de Puerto Rico para esos Juegos Centroamericanos, el equipo de atletismo masculino, pues él hizo varias pruebas con las atletas del equipo de voleibol femenino y Rebecca Colbert, que se destacó, pues él la inscribió en esas competencias. Así que Rebecca Colbert obtiene las primeras medallas centroamericanas o las primeras medallas internacionales para una mujer puertorriqueña, y lo más interesante del caso es que pues ella no entrenó para esos eventos. Ella no, incluso con esa gran limitación, pues obtuvo esos 2 oros, que son fenos de lo polifacética y de la capacidad atlética que tenía Rebecca Colbert, que en su carrera se destacó en el tenis, se destacó en el voleibol, se destacó en el piscicampo y también se destacó en el hockey cuando se fue a estudiar a nivel graduado en Estados Unidos. Como les decía, no es hasta el 38 en Ciudad de Panamá pues que tenemos esa exposición. No obstante, la participación de las mujeres y la organización de las actividades deportivas para mujeres estaban en control de hombres, y por largas décadas el deporte organizado se enfocó en organizar el deporte masculino. Un ejemplo concreto de esto último que estoy diciendo es precisamente lo que ocurrió para los Juegos Centroamericanos de 1938, en los cuales el equipo de voleibol femenino, el Comité Olímpico pues no designó fondos para que ellas pudieran
en este caso no volar, pero pues tomar un barco hacia Panamá, y gracias a la gestión del equipo, o sea, de las mismas mujeres, de las mismas atletas, ellas logran que la legislatura pues le asigne un dinero y salen prácticamente a última hora, ¿no? Para allá. No es hasta el año 1966, en el contexto de los 10º Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Juan, Puerto Rico, y del resurgir de los movimientos feministas, exigiendo mayor participación de las mujeres en la sociedad, esto es muy importante, que se visibiliza el deporte femenino y se promueve mínimamente las prácticas de las mujeres deportistas en el archipiélago. Hay que entender que para este tiempo pues, predominaban todavía pues, muchísimos prejuicios respecto a la capacidad física, ¿no? de las mujeres. Y pues también se tenía una visión bien conservadora de la mujer, de que su rol, pues, sus roles eran reproducirse, su rol era estar en la casa, y pues obviamente uno de las preocupaciones mayores, ¿no? De los argumentos que planteaban algunos hombres, pues cómo toda esta actividad física podría afectar adversamente la capacidad de reproducción de las mujeres. En el caso del deporte universitario en Puerto Rico, pues podemos ir al otro slide, por favor. La Liga Atlética Interuniversitaria organizó las primeras competencias masculinas para el año 1929. Tomó 40 años más para que la LAI reconociera a las mujeres deportistas, organizando el primer torneo oficial de voleibol en el año académico 1969-1970. Esto es bien importante. Es decir, gracias. En el 1929 fue que se organiza, ¿no? por iniciativa de las instituciones educativas y de los líderes del deporte en la universidad, UPR Río Piedra, en el colegio de Mayagüez, la Universidad Interamericana, que en ese momento era Interamerican University, y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que en ese momento era la Universidad Católica. Disculpen, el 29 solamente está la Interamericana, Colegio y UPR. Pues empiezan, ¿no? Esto de la Liga Atlética. Y no es a 40 años después, en el 69, que por fin las mujeres participan en un torneo oficial, que es el de voleibol. Las fuentes primarias recopiladas en esta investigación señalan que la LAI incluye en su programa de competencias el voleibol femenino por primera vez con una moción presentada por el director atlético de la UPR, Samuel Brindle, o como parte de una propuesta del rector del CAM, Colegio de Agricultura de Agricultura y Artes Mecánicas, José Enrique Arrara. En este slide que tenemos aquí, podemos ver lo que son la Junta Universitaria de 1967 y 68, y luego la de 70-71. La que está a la izquierda es la Junta de Gobierno que aprueba la participación femenina en el voleibol para 1969. Y lo que trato de reseñar es que 2 años luego, a pesar de pues, que ya hay una apertura y que cada año el calendario pues, añade más deportes para las mujeres, pues podemos ver que en términos de la administración deportiva, pues no hay muchos cambios. Tiene parte del argumento, ¿no? de lo que le estoy presentando y de lo que ha relucido en la investigación, y que no sorprende, ¿no? por la época, que el deporte pues estaba obviamente administrado por hombres. Entonces, pues la perspectiva de la mujer, ¿dónde está? Además, esta fuente expone el control de los hombres sobre el deporte al incluir, abro cita, a las universitarias en competencias intercolegiales, pero en forma limitada, cierro cita, y arroja luz sobre los estereotipos de género cuando restringe las posibles futuras competencias femeninas a deportes como, abro cita, como la esgrima, arco y flecha, tenis, bádminton, etcétera, hasta llegar a ciertos eventos del variado programa de pista y campo. Cierro citas. Esas citas son otro buen ejemplo de la visión, ¿no? masculina respecto a las posibilidades deportivas pues, que podían tener, según ellos, las mujeres. De esta manera quedó plasmado y se reprodujo el discurso que permitió la práctica de las mujeres deportistas siempre y cuando no, abro cita,
estuviera en riesgo, cierro cita, su feminidad, que ahí entra lo que les mencionaba anteriormente respecto a los prejuicios que existían, a los supuestos argumentos científicos de cómo un sobreesfuerzo físico o mucho esfuerzo físico podría tener efectos adversos en el cuerpo de la mujer. Bien interesante, pues que 60 años no, muchísimas décadas luego, pues el deporte, la actividad física, pues sabemos que es muy positiva, ¿no?, para el ser humano. Tras la votación de la Junta de Gobierno LAI en 1968, en el primer semestre académico de 1969-1970, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Católica de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas compitieron en un torneo oficial de voleibol, marcando la entrada de las mujeres deportistas en el deporte universitario en Puerto Rico. Si pueden poner el próximo slide, por favor. Esta noticia, que es del periódico El Mundo, sin embargo, como parte de los informes anuales, es interesante porque esta noticia es de las pocas que vi en los informes anuales y también logré conseguir en el periódico, pero una de los recursos o los elementos bien valiosos, el de los elementos bien valiosos de estos informes anuales de la LAI es que, más allá de que tienen hasta prácticamente la contabilidad, ¿no?, de la liga ese año, y tienen todos los detalles sobre los atletas que participaron, las marcas, etcétera, y tienen muchísimas fotos también. Es que además de todo eso añaden reseñas, ¿no?, o añaden artículos de periódicos al mismo informe anual. Y en ese sentido, pues, aporta, ¿no?, mucha información valiosa. Aquí prácticamente parte de las citas que les ofrecía respecto a qué deben participar las mujeres, pues está reseñado aquí. Pero lo que quiero principalmente mostrarles es que, pues, reseña, ¿no?, que es el inicio pues, de este torneo oficial para las estudiantes atletas. Próximo slide, por favor. Esta apertura en la práctica de las mujeres no tendría marcha atrás, pero estaría severamente limitada por los estereotipos de género de los administradores deportivos. Aquí podemos ver una foto de lo que fue el equipo de las jerezanas de la UPR Río Piedras. Para esos tiempos era la universidad, como se le conocía. Este fue el equipo campeón ese año y terminaron con marca invicta. Aquí hay algo triste, pero que vale la pena mencionar, y es, si estamos mirando la foto de, hay dos, ahí están las que están en rodillas y las que están paradas. Si miramos a las atletas que están paradas de izquierda a derecha, la tercera, esa es la atleta Tenchi Otero, que ya para esta, correcto, gracias por señalarla ahí con el mouse. Esa es Tenchi Otero, que ya para este tiempo había tenido experiencia en la Liga de Voleibol Superior Femenina y había sido destacada en la Liga de Voleibol Superior Femenina. Y la última de las que está parada, lo mismo, de izquierda a derecha, ella, que es Zoraida Figueroa, que fue la atleta más destacada del torneo universitario, fue la más puntos que consiguió en ataques. Pues esas dos atletas eran parte de la Selección Nacional de Puerto Rico, la Selección Nacional Femenina de Voleibol. Y son dos de las atletas que lamentablemente lo que fue el 15 de febrero de 1970, saliendo de Santo Domingo hacia Puerto Rico, fallecen, ¿no?, en lo que pues fue un accidente de un avión. He leído que hasta se entiende o se cree que pudo haber sido un acto de terrorismo, debido a que en ese avión se encontraban
dos de las personas que habían asesinado a Rafael Leónidas Trujillo, el expresidente dominicano, y que por eso es que ese avión pues pereció, pues porque fue un acto terrorista, ¿no? Fue un sabotaje. Pero en fin, eran dos atletas destacadas, ganaron esa medalla y lamentablemente pues ocurrió esa desgracia que es muy bien conocida, ¿no? en la historia de Puerto Rico. Pero lo importante era destacar que tanto Tenchi como Zoraida, pues más allá de ser una excelente jugadora y líderes en las jerezanas, pues también pues eran representantes de Puerto Rico. Más adelante, para el año académico 1970-1971, la Junta de Gobierno de la LAI aprobó las primeras competencias interuniversitarias en natación y tenis de campo femenino. Próximo slide, por favor. Es decir, en 1969, o sea, el año académico 1969-1970, que viene siendo agosto a diciembre de 1969 y enero a mayo 1970, ese es el año académico del que estamos hablando, solamente hubo voleibol. Y el voleibol pues, se celebra en el primer semestre, entre agosto y diciembre. Ya para el próximo año académico, que fue el año académico entre 1970 y 1971, la misma fórmula, 1970 de agosto a diciembre y 1971 de enero a mayo, ya para ese año, pues la Junta de Gobierno de la LAI, el año anterior, había aprobado incluir dos deportes adicionales, que fueron ¿cuáles? El tenis de campo, que es lo que estamos reseñando en la imagen, y la natación. Nuevamente volvemos, estos eran los deportes que los hombres o los administradores deportivos y la sociedad en general, ¿no? Veían que eran los aptos, los correctos para que las mujeres practicaran. Aquí en la imagen lo que estamos viendo es el equipo de la Universidad Católica, pues que fueron, como podemos ver, no era como que en este momento la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra tenía un total control, ¿sabes? O eran barrían la competencia, ¿no? Sino que podemos ver que la Católica pues salió airosa ahí y era una universidad con mucho talento, mucho prestigio, igual que la Interamericana, igual que el colegio. Hay que recordar que estos primeros años todavía lo que vienen siendo los recintos de la Universidad de Puerto Rico o lo que viene siendo disculpen, todavía para este tiempo de inicio de los 70, pues no había la cantidad de universidades, ¿no? que compiten hoy día. Es a medida que se desarrolla la década de 1970 que van entrando más instituciones a la Liga Atlética Interuniversitaria, como la Universidad de Sagrado Corazón, como la Universidad del Turabo, los colegios regionales como Calley, como Arecibo, Bayamón, Ponce, etcétera. Pero para eso todavía faltan varios años. Posteriormente, en el año académico 1971-1972, se permitió las competencias femeninas en baloncesto y atletismo. ¿Puedes poner el próximo slide, por favor? Ok, pues como le dije, después del voleibol, se incluyó natación y tenis de campo, y finalmente, en el año 1971-1972, entran dos deportes bien importantes y que se han practicado por mucho tiempo en Puerto Rico: el baloncesto y el atletismo. El baloncesto y el atletismo, ambos deportes son deportes que tradicionalmente se han practicado en el segundo semestre, es decir, de enero a mayo. Obviamente, pues los estudiantes desde meses antes, pues las entrenadoras y los entrenadores pues los convocan y para que ellos vayan practicando, ¿no? Mucho antes de que empiece la temporada, y pues también existen
torneo de pretemporada. Pero en este contexto pues se limitaba, ¿no?, a esos semestres y a organizar un torneo en esos semestres. Aquí podemos ver parte de lo que fueron las primeras ganadoras del baloncesto femenino. Y aquí tenemos, ¿ves?, nuevamente pluralidad en la representación, porque no es la Universidad de Puerto Rico, no es la Universidad Católica, que ya fueron reseñadas. Ahora tenemos a la Interamericana. Atletas como Nilsa Méndez, Lucille Nips, Aileen Leeds, pues fueron sumamente destacadas y representaron a la Universidad Interamericana, no tan solo en baloncesto, sino en voleibol, en atletismo. Y pues aquí las vemos recibiendo su trofeo de campeonato. Y pues Luis Domenech, que era el dirigente, pues el que tiene el trofeo. Interesantemente, la Interamericana más adelante trae una dirigente femenina mexicana y también tienen mucho éxito y ganan varios campeonatos. Pero lo más interesante del 1972 es que pues, se le da espacio a las atletas en participar de las justas interuniversitarias, que como mencioné al principio de la presentación, pues es el evento deportivo más grande de Puerto Rico. Y pues esto permitió que el 25 de marzo de 1972, en el Estadio Gran Bithorn en San Juan, interesante porque ya el Bithorn llevaba casi 10 años. Ese octubre de 72 cumplía 10 años ya. Y antes de esto, pues se seguía celebrando en el Sisto Escobar. Compitieran las mujeres deportistas en el principal evento deportivo del país, las justas interuniversitarias. Esta entrada al máximo escenario del deporte en el archipiélago conllevó una victoria para la lucha por la participación de la mujer deportista en el deporte en Puerto Rico. Miren, hay algo que sigue, que es un interrogante que tengo, vamos a ponerlo de esa manera, porque parte de lo que leí respecto a la razón por la cual se añade el baloncesto y el atletismo es que como los líderes deportivos como Luis Sambolín, Samuel Brindle, Arrarás, querían que Puerto Rico participara de la Federación Deportiva Universitaria, pues para poder afiliarse a la Federación Deportiva Universitaria, que se creó también para esos inicios de 1970, uno de los requisitos era, acuérdate que esto es una junta a nivel internacional, ¿no? No específicamente de Puerto Rico, está México, está Panamá, está República Dominicana, está Cuba. Y entonces, pues, parte de lo que se hace compulsorio es que hay que tener baloncesto y atletismo femenino. Y no lo puedo decir así categóricamente, por eso les digo que es un interrogante que todavía tengo, pero parte de la información que he encontrado me ha llevado hacia eso, hacia plantear que la razón por la cual se impulsa esto es principalmente por esa integración a esa federación a nivel de América. Podemos poner el próximo slide. Ok, aquí le estaba mencionando, ¿no?, de que las mujeres en el 72 participan del atletismo, que es el evento deportivo más grande de Puerto Rico, y pues aquí podemos ver una parte, no están todas las atletas, del equipo de la Universidad de Puerto Rico que ganaron esas primeras justas, ¿no? Interesantemente, que eso es un aspecto que yo no desarrollé tanto en mi tesis, pero que a la hora de hablar del deporte y del deporte y el género es sumamente importante, el elemento de raza es un elemento el cual yo no me puse a discutir no me puse a discutir teoría respecto a eso a la hora de hacer mi tesis, pero la realidad es que las experiencias de las mujeres atletas en el deporte están lamentablemente también, bueno, y de todos los atletas, ¿no?
están también pues afectadas, mediadas pues por su orientación sexual o incluso pues por su color de piel. Y pues parte de lo que quise resaltar aquí es que primero hay la entrenadora es una mujer, que esa es Cecilia Jones, y que podemos ver también pues que hay un grupo predominantemente de mujeres negras. Yo he seguido investigando el tema, ¿no? Y recientemente he podido ya entrevistar a 3 mujeres atletas y una de esas mujeres atletas que entrevisté es a Nerva Bultrón, que Nerva Bultrón entonces entra en 1973 y ella es la atleta más destacada de las justas en 1973 y 1974. Ella era velocista y también saltaba largo. Y pues obviamente competía en los relevos. Ella la logré entrevistar y pues también es una mujer negra y era importante para mí a la hora de seguir pues documentando, ¿no?, las experiencias de las mujeres, pues tenerla, pues ser real, ¿no?, con quienes participaron y la diversidad, ¿no?, de las personas que participaron. Las razones por las cuales el equipo de la Universidad de Puerto Rico no está aquí completo, deben faltar entre 5 a 6 atletas más, la desconozco. Realmente es un interrogante que también quiero responder. Para el 1972, las instituciones educativas que participaron de las competencias organizadas para el deporte femenino fueron la UPR, el Colegio El CAM, la Universidad Católica de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y el Colegio Universitario de Calley. El Colegio Universitario de Calley fue el primer colegio regional del sistema de la Universidad de Puerto Rico en ingresar a la LAI, más allá de, obviamente, de las instituciones más antiguas, que son el Colegio en Mayagüez y la UPR en Río Piedras. En el 1972 fue el primer año de participación femenina del CUC, del Colegio Universitario de Calley, y solo tuvo representación de mujeres deportistas en el torneo de voleibol femenino. O sea que estamos hablando de 1972 y estoy planteando que en el 72, más allá de que se entró el baloncesto y entró el atletismo dentro de los torneos femeninos, pues ocurrió otro aspecto importante, y fue que el Calley pues entró a la Liga Atlética Interuniversitaria. Sin embargo, en el 72, aunque tenían representación en atletismo masculino, pues la participación femenina en el 72 del Colegio Universitario de Calley se limitó a lo que fue el voleibol. Luego, en el año académico de 1973 a 1974, las estudiantes atletas de Calley vistieron los colores de su institución en los torneos femeninos del voleibol, baloncesto y tenis de campo. Es decir, que en el caso de Calley, debido a sus particularidades, pues estos primeros años, pues ellos no formularon el equipo de atletismo ni el de natación. Lo que ellos pudieron hacer fue tener los equipos de voleibol, baloncesto y tenis de campo. El Colegio Universitario de Calley se sumó al grupo de instituciones educativas que ya participaban de la LAI, y con esto amplió las posibilidades educativas y deportivas de más mujeres en Puerto Rico. Al mismo tiempo, durante los primeros años de la década de los 1970, recintos universitarios como el Colegio Regional de Ponce, Colegio Regional de Bayamón, Colegio Regional de Carolina, Colegio Regional de Aguadilla, el Colegio Regional de Arecibo y el Colegio Universitario del Sagrado Corazón, en 1976 es que el Colegio Universitario del Sagrado Corazón cambia su nombre a Universidad del Sagrado Corazón, en el 76. Tenían sus competencias deportivas organizadas a través de la Liga Atlética de Colegios Regionales. Para finales de la década de 1970, estas instituciones pasaron a formar parte de la LAI. Algunas interrogantes valiosas sobre este proceso son: ¿por qué razones las universidades más pequeñas, esto es importante, optan por dejar la LAICRE, o sea, la Liga Atlética de Colegios Regionales,
y competir con las universidades tradicionales, con las universidades más grandes. Porque en los inicios es obvio que van a estar en desventaja, ¿no? No cuentan con la misma matrícula, son instituciones que se están adentrando, ves que están rompiendo el hielo, ¿no? En términos de la administración del deporte. Y otra interrogante válida es cómo se organizó el deporte femenino en la LAICRE en comparación con el proceso organizativo en la LAI. Para mi tesis, para mi investigación de tesis, yo me enfoqué en trabajar la Liga Atlética Interuniversitaria. No ha sido hasta ahora este último año, y trabajando con estas ponencias y expandiendo la investigación al elemento de la historia oral para poder recopilar y visibilizar, ¿no?, las voces de las atletas, de las mujeres atletas que participaron, que yo entonces pues no choco porque sabía que existía la LAICRE, pero que me doy cuenta que una de las patas que cogea, si estoy hablando del deporte universitario, es pues que dónde está la historia, ¿no?, de la gente que participó en la LAICRE. Afortunadamente, de las 3 atletas que les mencioné que logré entrevistar, interesantemente todas son profesionales hoy día. Bueno, están 2 de ellas retiradas, pero el punto es que una de esas 3 atletas compitió en la Liga Atlética de Colegios Regionales en representación de la UPR Ponce. Y fue para el 1975-76 y 76-77. Y para ese año, el 75-76, fue que empezó en el caso del Colegio Regional de Ponce. Retomando la discusión sobre el desarrollo de la Liga Atlética Interuniversitaria en 1973 a 1974, próximo slide, por favor. A 5 años de deporte universitario femenino, el programa deportivo de la LAI ofrecía torneos en 5 disciplinas deportivas. Es decir, en el 69 empezamos con voleibol, pues ¿qué es lo que tenemos 5 años después, en el 1973 a 1974? Pues tenemos el voleibol, que fue el primero. Sabemos que después se añadió la natación y el tenis de campo. Y finalmente pues se añadió el atletismo y el baloncesto. Curiosamente, esto se mantuvo varios años más. Sin embargo, que aquí entramos a parte de la marginación o la desigualdad. Sin embargo, los torneos disponibles para los deportes masculinos incluían, además de los 5 deportes que ya mencioné, la esgrima, el fútbol, o sea, balompié, el judo, el décalo, campo traviesa y levantamiento de pesas, para un total de 11 disciplinas deportivas. O sea que durante estos 5 años, ¿no?, que vemos un desarrollo y vemos una apertura en el deporte femenino, pues también vemos pues que las mujeres no participan ni en la mitad de los deportes que compiten, ni en la mitad de los deportes que están disponibles para los hombres. Un aspecto bien interesante es que, aunque hay una quizá PPC presenta una perspectiva en la cual la esgrima se puede considerar un deporte femenino o un deporte aceptado para las atletas, y está disponible en términos del programa oficial de la Liga Atlética Interuniversitaria, pues no hay una participación no femenina en la esgrima. Y que también otro aspecto importante es pues, que la esgrima, al igual que el atletismo, el baloncesto, el voleibol, pues también es un deporte en los cuales en la historia hay mujeres que han participado de ello, incluso nos han representado en los Juegos Olímpicos. Acá tenemos los 2 equipos de la Interamericana, el de voleibol y baloncesto, que lograron coronarse en el 72-73. Pero aquí, quizás lo más importante les mencioné que la Interamericana en el baloncesto trajeron a una dirigente mexicana. Pues en la foto de la izquierda, que se ve el balón de baloncesto en el medio con las jóvenes en cuclillas,
Pues en esa imagen, la entrenadora, pues obviamente no tiene el uniforme, está vestida de pantalón blanco. Esa es la mexicana y ella logró, sí, gracias. Ella ganó ese año el 73 y después ganó el 74, así que la Interamericana ganó el 72, 73, 74 en el baloncesto, los primeros 3 torneos. Y acá pues tenemos el de voleibol, que la atleta más destacada pues es la número 8, Graciela Padilla. Fue la estudiante atleta más destacada en el torneo de voleibol. Y aquí en el 73 ocurre algo bien interesante, porque es el primer año entonces que le quitan los campeonatos que tenía la UPR. La UPR pues venía ganando el 61, 70, 71, 72, hasta que en el 72, o sea, ganaron 6-9, 70, 71, y en agosto-diciembre de 1972, el equipo de voleibol de la Interamericana pues le arrebata entonces el campeonato a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Volviendo a la comparación que estaba haciendo respecto a las disciplinas disponibles para las mujeres y las disciplinas disponibles para los hombres, esta situación presenta otra de las limitaciones que enfrentaron las mujeres deportistas en el deporte universitario, ya que sus oportunidades atléticas fueron limitadas por las decisiones de la Junta de Gobierno LAI. Durante el transcurso de la década de los 1980, las disposiciones del título 9 permitieron el desarrollo de más disciplinas deportivas para las mujeres deportistas en el deporte. Finalmente, durante estos primeros 5 años, me refiero al periodo entre el 69 y 74, próximo slide, por favor, de competencias femeninas en la LAI, se destacan las gestas de mujeres deportistas como María Wemby Vázquez. Wemby Vázquez fue la primera atleta más destacada en unas justas interuniversitarias. Su padre también de Guayama, compitió también, si no me equivoco, era para la Católica, igual que María Wemby Vázquez. Y pues la única, lo triste es pues que María Vázquez pues ya falleció. Sin embargo, pues ella fue la atleta más destacada, la MVP de esas primeras justas. Nerva Bultrón, que se lo mencioné, Tenchi Otero, que ya la mencionamos también, Zoraida Figueroa, Carmen Aguayo, Aileen Leeds, Carmen A. González, Janet Hernández, Diana Rodríguez, Graciela Padilla, son algunos nombres, ¿no? Como todo, uno de los problemas del deporte es que, a la hora de reseñar el deporte, es que muchas veces pues, se habla de los protagonistas o las protagonistas, pero aunque hay deportes que son individuales, también hay deportes que son en equipo, y pues la realidad es que cuando uno gana en equipo, pues es un trabajo en conjunto. Así que es importante reconocer a todas las atletas y los atletas. Además, resaltan las entrenadoras que sirvieron de maestras para las primeras generaciones de estudiantes atletas, tales como Rosarito López Cepero, que también llegó a estar en la Junta de Gobierno. Ella fue entrenadora de tenis para la Universidad Católica. Blanca Bajo, que también dirigió en voleibol para la UPR. Amparo C. de Isidro, que fue dirigente en tenis Universidad Católica, que salió en la foto de las estudiantes de la Católica cuando ganaron el tenis de campo. Lidia V. de Colón, que fue entrenadora de natación UPR, y la mexicana Rosa M. Lorenzana, que dirigió en baloncesto el Interamericano. Puedes poner el próximo slide. Ahí está Gracia Padilla y el Día Díaz, pues que fueron parte de las que acabo de mencionar y fueron atletas destacadas para sus instituciones, una para la UPR y la otra para el Interamericano. Aquí tenemos a Nerva Bultrón al lado izquierdo y tenemos a Pedro Ferrer a la mano derecha. Estas fotos del 73, en el 73 fue el último año que ganó la Yupi y en masculino y femenino la justa. Pero lo que yo intento reseñar acá, que no me concuerda, ¿no? con la entrevista que tuve con Nerva Bultrón, pero
Si pueden ver, pues el Pedro Ferrer pues tiene su uniforme identificado UPR, y en el Baultrón pues no está identificada como atleta de la UPR. Este escrito es solo una ínfima muestra de lo que conllevó la apertura del deporte universitario a las mujeres deportistas. Es un deber de las y los investigadores del deporte en Puerto Rico no cometer los errores del pasado y exponer las luchas, fracasos y victorias de nuestras mujeres deportistas. Yo entiendo que en eso, específicamente en la prensa, se ha mejorado mucho, específicamente en el aspecto de la cobertura del deporte, o sea, de darle el espacio para cubrir ese deporte y reseñarlo y escribir una reseña, ¿no? O un corto video. Eso pues ha mejorado considerablemente. Ahora, lo que quizás no ha mejorado considerablemente es pues cómo se reseña, ¿no? Esa participación, cuáles son los aspectos que se destacan. Y eso pues es algo que Delia N. Lizardi Ortiz, en su libro sobre la imagen de las mujeres deportistas en Puerto Rico, ella elabora ese tema de una manera fenomenal y pues destaca pues en qué es lo que se destaca, valga la redundancia, del deporte femenino y pues de qué manera eso podría mejorar. Aciertos y propuestas para exponer el rol de las deportistas en el deporte puertorriqueño. En las pasadas 2 décadas se ha hecho mucho más visible el rol de las mujeres deportistas en la prensa escrita, prensa digital y las narrativas sobre el deporte puertorriqueño, lo que él mismo le estaba diciendo. La periodista Sacha Costa, el profesor Rafael Díaz son algunos de los investigadores que han hecho una labor destacada por exponer los logros de las atletas y exponer las desigualdades que enfrenta el deporte femenino. Hoy día pues sabemos que una de las desigualdades, así bien en general, no limitándome a lo nacional y a lo local, pues sabemos que 2 de las limitaciones más grandes son, o 3 de las limitaciones más grandes son que la administración del deporte sigue en manos de los hombres, la administración sigue en manos de hombres. Las entrenadoras han sido en muchos casos sustituidos por entrenadores. Es interesante porque al principio del surgimiento y sobre todo en la década de los 70, que empieza a surgir todos estos equipos femeninos, las instituciones educativas en Estados Unidos y en Puerto Rico, impulsado también por las leyes federales del título 9, las enmiendas, pues vemos que esos primeros equipos pues ponen o escogen a una mujer para que sea su entrenadora. Y lo que ha pasado a través del tiempo es que también las mujeres han sido desplazadas como entrenadora. Y el tercer aspecto, pues que lamentablemente, pues muchas veces el discurso, ¿no?, que se utiliza sobre el deporte femenino, pues de cierta manera subestima la participación de las mujeres o carga con un lenguaje sexista o prejuiciado. Desde finales del 2012, la posición de Sara Rosario Vélez como presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico es otro destacado mérito de las mujeres deportistas en el archipiélago. Claro, eso es una sola persona, ¿no? A nivel de las federaciones, no tengo el cálculo aquí, pero entiendo que actualmente solamente hay 2 federaciones deportivas de sobre 30 que hay, que están lideradas, ¿no?, por la presidenta que el presidente o la presidenta de la federación pues es una mujer. Aumentar la representación de mujeres en la administración del deporte es de suma importancia, ya que son en los puestos de liderato y administración donde se presenta la menor cantidad de oportunidades para las mujeres en el ámbito deportivo contemporáneo. Próximo slide, por favor. Una gran limitación, bueno, antes de entrar en eso, vamos al slide, en el ámbito deportivo. Miren, aquí, esta imagen, esto está también en los informes anuales de la LAI, pero esto fue en Moscú. Y aquí pues se puede ver la representación que llevó Puerto Rico para los Juegos Universitarios Mundiales que hubo en agosto de 1973.
Entonces, en el 73, pues sabemos que ya habían 5 disciplinas, ¿no? En las cuales estaban participando las estudiantes atletas en el deporte universitario. Sin embargo, lo que vemos aquí es representación femenina en una sola disciplina. Si vemos la primera fila de las personas que están sentadas, de izquierda a derecha, tenemos a una primera dama, una primera mujer con una camisa manga larga blanca. Esa pues es una de las intérpretes rusas, ¿no? De las coordinadoras. Las otras dos mujeres que están al lado, después está Luis Sambolín, está la otra atleta y está entonces la dirigente. Esas 4 mujeres que están en el mismo medio de la imagen fueron la representación de tenis de campo de la Universidad Católica con Rosarito López Cepero, que es la penúltima de izquierda a derecha en esa primera fila, pues que era la entrenadora. Y a eso, en estos Juegos de 1973, a eso fue que se limitó la representación femenina. Como podemos ver, pues obviamente la representación masculina pues, es mucho más amplia. Cabe destacar, por ejemplo, que en 1973 Nerva Bultrón ganó los 100 metros, los 200 metros, los 400 metros, y también obtuvo medalla en el salto y en relevo, y ella no, quizás no podía competir en los 400 o los 200, pero quizás sí en el 200, en el 100, discúlpenme, ¿ves? Pero nuevamente, solamente Lourdes Colón, Olga Cortés, Doris Irigoyen y Rosario López Cepero, que era la entrenadora, fue la representación para a estos Juegos Universitarios a nivel mundial en Moscú. Una gran limitación de la tesis Mujer y Deporte en Puerto Rico, un análisis desde la perspectiva de género en el atletismo universitario femenino, 1972 a 1976, de la cual se deriva esta presentación, fue dejar fuera las voces de las estudiantes atletas pioneras en el deporte universitario. Esta investigación se nutrió principalmente de los informes anuales y de los artículos de periódico El Mundo, de San Juan Star y El Imparcial. La propuesta concreta que se desea fomentar son las diversas oportunidades que hay mediante la metodología de la historia oral para documentar y dar espacio a las experiencias y subjetividades de las mujeres que participaron del deporte universitario, nacional e internacional. Esa es otra razón por la cual yo me quise enfocar en el deporte universitario, es porque la realidad es que el deporte universitario en Puerto Rico, la Liga Atlética Interuniversitaria, es prácticamente el escalafón más alto del deporte aficionado en Puerto Rico. Y la realidad es que es la cantera más grande, más allá de las federaciones, ¿no? Es la cantera más grande que tiene Puerto Rico para sacar y desarrollar talento que después va a competir a los centroamericanos, a los panamericanos, a los Juegos Olímpicos y a los distintos mundiales, ¿no? De las distintas federaciones, sea la Federación de Atletismo, de baloncesto, de voleibol, etcétera. En ese sentido, las múltiples problemáticas que está enfrentando la educación superior en Puerto Rico y las instituciones educativas en Puerto Rico, pues eso va a tener un impacto en la producción, ¿no? de atletas y en la representación de Puerto Rico a nivel internacional. Y pues eso es algo que a mí me parece bien importante destacar, tanto el problema que viene y que estamos viviendo, ¿no? Ya, como la importancia que tienen el deporte universitario, no tanto para darle un futuro a todas estas personas, más allá del deporte, porque sabemos que a los 50, 60, 70 años es bien difícil, ¿no? O sea, uno no va a seguir compitiendo a esa edad, uno sí puede quizás entrar en algún aspecto administrativo. Sin embargo, pues no es como que hay cama para todo el mundo, ¿no? En términos de ser entrenador o ser el administrador o gestor del deporte. Documentar y exponer las voces que participaron de distintas facetas del deporte puertorriqueño aportaría a denunciar la desigualdad por género en el deporte y a posicionar a las mujeres deportistas como protagonistas del deporte.
Otros medios disponibles para desarrollar narrativas sobre las mujeres deportistas en Puerto Rico son los archivos de la Liga Atlética Interuniversitaria en San Germán y los archivos particulares de las distintas instituciones universitarias que participaron de la Liga Atlética Interuniversitaria. Ahí es donde yo entiendo que puede haber mucha información bien valiosa en esos archivos. Por ejemplo, Puerto Rico Junior College, que ya no existe o que se ha transformado como institución educativa, pues llegó a competir en la LAICRE, ¿no? en la Liga Atlética de Colegios Regionales. Pues esos archivos, ¿qué información tienen sobre esa participación? ¿Ves? Lo mismo, ¿no? Con los archivos que puedan haber en Calley, en el colegio, respecto a la participación de los estudiantes y las estudiantes atletas que representaron a esas instituciones. Por último, el estudio de los procesos deportivos y la participación de las mujeres deportistas en la Liga Atlética de Colegios Regionales, LAICRE, es una tarea compulsoria para desarrollar las narrativas sobre las mujeres en el deporte universitario en Puerto Rico. Así que esos son los dos caminos que yo estoy siguiendo ahora concretamente, es decir, entrevistando distintas estudiantes atletas, mujeres, ¿no? O personas que participaron, sobre todo en esta época, ¿no? Del 69 al 80, que son los primeros años para el deporte femenino. Y el otro vertiente, pues, que es la documentación disponible sobre la Liga Atlética de Colegios Regionales y esa transición o ese movimiento de esas instituciones irse de la Liga Atlética de Colegios Regionales y moverse hacia la Liga Atlética Interuniversitaria. Eso es lo que estoy haciendo ahora y parte, ¿no? de lo que a quien le interese, a quien le interese seguir desarrollando el tema del deporte en Puerto Rico, o mejor dicho, el tema de las mujeres en el deporte en Puerto Rico. Pues si el deporte universitario sin duda es una opción, pero hay mucho más que se puede hacer. Se puede uno ir más por la representación internacional o por quienes se han destacado o no en algún deporte en particular. Yo personalmente pienso que yo no soy fanático de hacer historia así de los protagonistas, ¿no? De los reyes, del famoso, del cantante, etc. Sin embargo, pienso que a Rebeca Colbert Cabrera no se le ha hecho justicia como atleta y no se reconoce lo suficiente en Puerto Rico. Y en fin, todo este trabajo, pues, gran parte pues se trata de visibilizarnos la gesta de todas estas mujeres y entender, ¿no? que hay un rol importante en la sociedad. Buenas noches, Miguel. Gracias por la charla. Vamos a pasar a las preguntas y los comentarios. Como siempre, damos unos minutitos a los que nos acompañan a través de Facebook, que sabemos que tarda en llegar el mensaje. Mientras le comparto que la próxima charla que tendremos será ya en el mes de mayo, obviamente, el 11 de mayo. La charla se titula La Intendencia de Puerto Rico en 3 tiempos, perdón, las luchas entre la administración colonial y las reformas administrativas, por el doctor Joaquín Vázquez y el doctor José Caamaño. Así que vamos a pasar a las preguntas y comentarios. También quiero señalar que las personas interesadas en tener un certificado de la charla deben de estar presentes en el Zoom y colocar su nombre y su correo electrónico donde deseen recibir el certificado. Bien, a los que nos acompañan por Facebook, recibe saludos de parte de Sandra Enríquez. Alex Claudio comenta que es una excelente investigación y te envía las felicitaciones. Muchas gracias, Sandra. De verdad que estoy muy agradecido de haberte
conocido. Gracias por toda tu ayuda y pues estoy seguro que seguiremos encontrándonos por ahí. Esperemos pues que podamos seguir aportando a la historia de este país. Perfecto. Preguntan que si Angelita Lim, destacada en pista y campo, participó de las justas de la LAI. Sí, Angelita Lim, cuando participó de las justas de la LAI, pues ella, lo que fueron los eventos del 800, 1500, pues ella los dominó totalmente. Angelita Lim, pues, afortunadamente se ha escrito sobre ella, es una figura que se conoce, todavía está bien presente en la memoria de muchas personas. Ella sigue envuelta, ¿no?, en el deporte como entrenadora allá interamericana, pero pues yo no me he enfocado tanto en ella, pues porque se sale un poco, ¿no?, de la periodización que yo trabajo. Sin embargo, sí, opino que a ella le ocurre lo mismo que a Rebecca Colbert, o no le pasa lo mismo porque está más en la memoria, pero lo mismo, su gesta no se conoce en Puerto Rico como se debería conocer. Pero no hay duda que si yo entro eventualmente a trabajar con la década de los 1980, que ya ahí el deporte femenino, específicamente en el deporte universitario, ya ahí el deporte está más maduro, y obviamente la organización del deporte pues ha permitido un desarrollo concreto y mucho más visible del deporte femenino, pues que yo entre en Yanis Carlos, el Vilma París, las hermanas París, etcétera. Sí, son posibilidades en términos de yo y mis investigaciones, pero sí, Angelita Linju compitió en la Liga Atlética Interuniversitaria y fue súper dominante en sus eventos. Muchas gracias. Continuamos. Deja verificar los que nos acompañan por Facebook. Si alguna persona, tenemos Manuel Vélez, puede abrir su micrófono y hacer su comentario. Hola, muy buenas noches. ¿Me escucha? Perfectamente. Sí. Muchas gracias por la charla, Miguel. Estoy algo entre el deporte que es atlético y lo privado de la participación femenina. Como ahora está esta muchacha Amanda, una boxeadora. Amanda Serrano. Exacto, Amanda Serrano. ¿Hay algún tipo de estudio que hayas llevado a cabo sobre la participación femenina en los eventos deportivos que son así privados? Ya, ahora entendí tu pregunta. Pues Manuel, lamentablemente no. Yo he trabajado un poco, ¿no? Cómo la prensa reseña la participación de las mujeres así a nivel general, ¿no? Como tú mencionas, Amanda Serrano, Yasmin Quinn Camacho, Mónica Puig, ¿no? ¿Verdad? Mónica Puig, que recientemente se participando. retiró. Claro, pero no, yo no me he enfocado en la ya a nivel profesional y a nivel internacional. La realidad es que no. Eso recibe, desde mi perspectiva, pues eso la prensa lo reseña bastante, escribe bastante sobre ella, y por eso pues yo no me he enfocado tanto en eso, pero no hay duda que hay mucho por investigar y que es como tú mencionas a Amanda Serrano, a Mónica Puig, que son mujeres que se han destacado. No hay duda que hay mucha historia que contarnos respecto a las gestas de Tienes tela esas para mujeres. cortar ahí. Exactamente, Tienes sí. tela para cortar ahí. Ok, Sí, muchas gracias y gracias. buenas noches. Igual para ti, Manuel. Gracias. Chao. En Facebook, interesante. Felicitaciones, Miguel, por un tema tan interesante y también elaborada la presentación. Gracias. Bien. Si alguna otra pregunta de alguna otra persona desea hacer un comentario, este es el momento. Los que nos acompañan por Zoom puede levantar su mano. Ahí está recibiendo aplausos de parte de Gabriela Lucía. Lourdes Tañón, muy amena y educativa, felicitaciones. Así que
No, no tenemos ninguna otra pregunta, así que muchísimas gracias, Miguel. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy, para haber brindado este tema sobre el deporte. Luis Sánchez, ¿desea comentar? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, le doy, le doy las gracias al conferenciante porque tuve la oportunidad de ser atleta de la Universidad del Turabo y ver la foto de Nelva y de Pedro Ferrer, tanto como su Julio y Luis Alerce, que fueron compañeros míos de deporte. Gracias por recordarme ese tiempo. Gracias por sus comentarios, señor Sánchez. Bien. Pues como te decía, Miguel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la charla sobre tu trabajo de tesis de maestría. A todos los que nos acompañan, les recordamos que si usted desea ver la charla nuevamente, permanece en la página de Facebook y en la semana próxima pueden verla en el canal de YouTube de la Fundación y también las charlas pasadas. Así que los esperamos el próximo 11 de mayo, que la charla es sobre Hacienda o la Intendencia. Será presencial y virtual y le esperamos tanto en la Casa Museo como por aquí por Zoom y Facebook. Muy buenas noches a todos y gracias nuevamente. Estás con el micrófono apagado, Miguel. Ahora. Muchas gracias a todos. Gracias, Hilda. Gracias por invitarme desde el principio a hacer esto. Lucía, te amo mucho. Gracias por sintonizar. Y de parte de Mari Carmen González, mucho éxito te desean. Gracias, Mari Carmen. Buenas noches y gracias a todos. Nos esperamos Buenas el 11. noches. Adiós, Hilda. Bye.